un rato, pero quiero que su merced comience a coger Como con cuántos millones. Se elimina la grasa y entonces llegan a Vamos a las 12, sí, ¿verdad? Sí. Vale, listo, mi corazón. Vale, mi vida. Sí, vale, mamá. Vale. yo para 12 años. Gracias a Dios le llegó el pedido, vecino. Sí, vecino, gracias a Dios. Era de la última que quedaba. Y ese uy, qué sabroso, sabroso, sabroso. De milagro, sí es verdad, pero pues, y entonces, No, hay que esperar a ver qué pasa. Mañana.
Uno se conecta, aparece como el teléfono prendido. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Chévere, me alegro. Porque yo vi unos Ferragamo en $521. Entonces, porque tienen el 30%. Se me da para...
Bueno, buenas noches a todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Doctor, Buenas por noches, doctor. Espero hayan visto los foros, ya están los foros del ayer y el de hoy en la sesión, y hay un documento que hay que leerlo, espero que lo hayan descargado. Upa. Doctor, los foros los montó sobre las 7 de la noche, ¿cierto, doctor? ¿O no? No, lo antes. alcancé a ver. No, antes de las 6. No lo había visto. pero Alcancé a tranquilo contestar que- el primero. Tranquilo Alcancé que con- hay plazo hasta mañana. Listo, Ok. Sí, doctor, gracias. listo. Muy amable, Sí, doctor. doctor, porque yo hacía las 5 y algo entré y no había montado nada, creo. Es que el computador de Wilson está en hora de Argentina. En Ay, hora de ahora, Europa. pilas. Bueno, yo hago una pregunta, a ver. ¿Quién me podría decir qué entiende por eso de las obligaciones? Yo le podría decir Yo, que profe. Edilberto y luego Bisney. las obligaciones tienen que ver con digamos, entre dos personas acuerdan voluntariamente realizar alguna actividad que implique, pues alguien diría, obligaciones de uno hacer o no hacer respecto a algún compromiso que se tenga o que se haga. O también puede ser una obligación que aparezca por algo que yo le había hecho algo a otra persona de lo que estaba hablando ahorita. Por hacerle el daño a alguien, queda uno con una obligación entre otros respecto a eso. O sea, pueden hacer de alguna actividad acordada o no acordada. Bisney. Sí, profe. Para mí es como un vínculo jurídico que se crea entre dos personas, una llamada acreedor y la otra llamada deudor. Ajá. Pedro. Doctor, yo pues había mirado la definición que da el Código Civil en el artículo 1495, que dice: es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Jonathan Javier. Profe, a grosso modo, general, podemos, bueno, especificando directamente en el artículo 619 y 621 del Código de Comercio, voy un poquito, me retrocedo, porque ahí es donde se genera todo el negocio jurídico, pero sin embargo, esto es lo de las obligaciones, se genera es un vínculo patrimonial entre, como lo había mencionado unos compañeros anteriores, entre un acreedor y un deudor, y que genera una obligación directa para determinar el comportamiento de la vinculación para poder generar todo este tema de una obligación de dar y recibir. Ok, Juan Efraín. Es un compromiso que se adquiere ante un tercero, en donde usted se compromete de una u otra forma a dar o a recibir algo a cambio, de acuerdo a lo que se comprometa con la otra parte. Ok, Wilson. Pues para mí las obligaciones hay tanto obligaciones tanto a nivel comercial como también a nivel de obligaciones de una persona ante la sociedad y ante todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de algo, y también exigir sus derechos para poder
sustentar lo que decían los compañeros, un acto jurídico o una responsabilidad que debe tener ante los demás y consigo mismo. Sandra Paola. Buenas noches. Para mi obligación, lo entiendo como un compromiso garantizado que se celebra en un negocio jurídico entre dos partes. Ok, Gloria Milena. Bueno, pues prácticamente ya lo han dicho todo, pues es un vínculo jurídico, como lo dicen, pues mediante el cual una persona llamada deudor y genera una obligación con otra llamada beneficiario. Y como lo decían, pues es de dar, de hacer o de no hacer. Ese deudor y pues ese acreedor pues tienen un vínculo de orden jurídico, pues el cual da la posibilidad de que el deudor genere un pago al acreedor en busca de que se realice una determinada acción o en provecho de otra. Gracias. Mario Armando. Sí, doctor, gracias. Es un vínculo de carácter jurídico, como lo decía la compañera, donde una persona denominada deudor se obliga para con otra llamada acreedor a realizar una determinada prestación que puede consistir en hacer o no hacer algo. Por supuesto, tiene obligaciones recíprocas entre las partes. Gracias, doctor. Okay. ¿Qué diferencia habría entre un deber y una obligación? El deber no causa, digamos, jurídicamente una obligación, o sea, es decir, no está, ¿cómo se determina? Efecto. No tiene, exacto, gracias, no tiene un efecto jurídico. Y la obligación sí. A ver, ¿quién más? Juan. Bueno, deber es algo inerte a la persona. Pienso yo que es algo voluntario. Si lo quiere hacer o no. Pues la obligación es porque usted se obliga a hacerlo. Creo que para mí esa es la diferencia particular. El uno es porque usted lo hace voluntariamente, el otro es porque se obliga a hacer independientemente de lo que sea. Ok, Cristian. Profe, pues para mí, el deber es provocado digamos, de alguna necesidad, ¿sí? Y la obligación se basa más que todo es en las normas jurídicas, o sea, las normas que en las que se enfoca lo que se va a hacer. Vinay. Sí, profesor. El deber es como la acción moral que adquiere, que tiene una persona, el deseo propio de hacer algo y la Gloria. Pues el deber es como de intención, de conducta, y la obligación, por otro lado, es exigir el cumplimiento que le otorga la ley. Es una obligación. Denis Nicolás. Claro, doctor, buenas noches. Para mí el deber es algo voluntario, es algo que yo voy a hacer a conciencia, más que la obligación es algo que debo hacer, algo que me conduce a la virtud, a un cumplimiento exacto. Okay, Jonathan. Profe, bueno, ya lo mencionaron una parte que es el tema moral. Sin embargo, tenemos que, si estamos hablando de obligaciones civiles o jurídicas o deberes como están contemplados en la Constitución, primero, no hay una diferencia como tal, como primer plano. ¿Por qué? Porque si es un deber constitucional, jurídico, se debe realizar.
en ese tema. Y si lo hablamos de derecho positivista, es algo moral que podemos o no podemos realizar. Sin embargo, la obligación es algo que yo actúo de manera vehemente, que yo actúo y que tengo que entregar, responder por lo adquirido. Entonces eso de pronto es lo que yo asimilo entre lo que es un deber y una obligación jurídica. Fernanda. Doctor, buenas noches. Yo entiendo como un deber jurídico que es indeterminado, es decir, dirigido para todos. Y en cuanto a la obligación jurídica, es específica y con contenido patrimonial o económico. Judy. Buenas noches. Partiendo del artículo 1494 del Código Civil, donde nos habla de las obligaciones, creo que es importante hablar de tres cosas que tienen las obligaciones. Primero, el dar, el hacer y el no hacer. Creo que eso implica todo Se te escuchó entrecortado. Se te escuchó entrecortado. Cristian Andrés, ¿ya participaste? Sí, señor, disculpe, se me quedó la mano levantada. Bueno, entonces, dime, Gerson. Buenas noches, profesor. Bueno, estuve, digamos, un poco analizando el tema. Había encontrado algo como que me deja un poquito más claro, digamos, en cuanto a las obligaciones, como la necesidad de adoptar y realizar o cumplir determinado comportamiento conforme a lo que establezca una norma en particular. Pero me pareció un poco más en cuanto a un ejemplo de un deber, es como, digamos, cuando una persona puede sufrir un accidente sobre una carretera, pero realmente no hay personas que estén pasando por lo que, digamos, por lo que la persona sufrió el accidente, está sola, no hay nadie, pero yo paso y yo veo que está el accidente y es para mí un deber jurídico de ayudar a esa persona que ha sufrido el accidente, digámoslo así. Ajá, y entonces, ¿cómo lo diferenciarías de En el caso, pues, la obligación? Pues digamos, yo diría en el caso de una obligación en cuanto a un policía, por ejemplo, el policía salió de su deber, pero resulta de que encontró, ya cumplió su deber del día, ya se va para su casa, pero resulta que pasando por una vía encontró que estaban, no sé, de pronto robando a una persona, dos sujetos, y pues el deber, pues como es policía, pues quiso intervenir y para mí también podríamos darlo como un ejemplo, para mí. Es una obligación del policía. Daniela. Hola, buenas noches. Profe, pues los deberes enunciados en la Constitución, estos cumplen una función pues de ser patrones para la formación de voluntad legislativa. Y las obligaciones, estas necesitan un desarrollo legal que pues las haga vinculantes y también constituyen al desarrollo de la Constitución. Bueno, el deber, digamos que sería lo genérico, ¿sí? Como lo general. Y ya la obligación sería lo particular. Voy a poner un ejemplo. Es una obligación, perdón, es un deber de todo ciudadano pagar impuestos, ¿verdad? ¿Cuándo me surge la obligación de pagar impuestos? Por ejemplo. Cuando tiene un predio. Sí, o por ejemplo, cuando te llama la DIAN. Vehículo. Cuando la DIAN digamos, le exige la declaración de renta y complementario. Entonces, pero para declaración de renta hay unos requisitos, o sea, no es que todo el mundo tiene que declarar renta. Por ejemplo, hay que declarar renta
si creo que si se tienen ingresos por salario superiores como a 3.200.000 o algo así, si de pronto hay algún contador que me certifique si ese es el valor, o si por ejemplo se tiene patrimonio, bienes raíces que sean superior creo que a 130 millones de pesos, si se hicieron compras con tarjetas de crédito que fueran como de superior a 40 millones, algo así en el año anterior. Y hay otras circunstancias también para las cuales entonces surge la obligación de declarar renta. Entonces mi obligación como ciudadano, mi deber como ciudadano es pagar impuestos. Pero la obligación me surge entonces cuando yo entro en alguna de esas causales que establece la DIAN para tener la obligación de declarar renta. ¿Sí? Por ejemplo. Dime, Wilson. No, doctor, era referente a lo que estaba diciendo. Hay que tener unos parámetros y si está en casilla en esas obligaciones, se da la obligación de pagarla. Mientras que no entre entre esos lineamientos, pues no va a tener necesidad no va a adquirir la obligación de generar la declaración de renta. Exacto. Otro ejemplo. ¿Quién me lee el artículo 411 del Código Civil? Yo, doctor. Ajá. 411. Sí. Dice que se deben alimentos. Artículo 411. Se deben alimentos. Primero, el cónyuge. Segundo, a los descendientes. Tercero, a los ascendientes. Tercero. Cuarto, modificado, bueno, el artículo 23. Pero el principio, otra vez, lee el principio. Titulares de derecho a alimentos, artículo 411. Se deben alimentos, primero, al Se deben cónyuge. alimentos, entonces el deber de pagar alimentos, entonces ya viene ahí la clasificación. Entonces, por ejemplo, si la persona no tiene hijos, pues no tendría la obligación de pagar alimentos, ¿sí? Porque entonces no tendría el hijo para que se cobrara los alimentos. Aunque ahí vamos a mirar que a los hijos, a los padres, al cónyuge, a los hermanos. Dime, Juan. Pero no, si no tiene hijos, lo obliga a que el cónyuge viva o no viva con él. Debe, de acuerdo a esto, debe darle alimentos. Sí. Pagarle alimentos. Sí, por eso. Pero si, digamos que si no tiene ni hijos, ni perros, ni gaticos, ni papá, ni mamá, ni nadie, pues no tendría obligación de pagarle alimentos a nadie, ¿sí? Otro ejemplo sería, ¿quién me ayuda con el artículo 19 del Código de Comercio? Yo, profesor, ya lo tengo, ya lo encontré acá. Dice, artículo 19, obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante, 2 puntos. 1, matricularse en el registro mercantil. 2, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exija. Pero el principio. Antecito de cuando empieza el artículo, ¿qué dice? Es obligación de todo comerciante. Antes, el título que tiene. Obligaciones de los comerciantes. No hay un título que dice título tal. Ah, pero como no me abrió acá directamente, sino me Deberes, abrió es el título del capítulo 3, que dice deberes de los comerciantes. Título del Entonces capítulo luego 2. ya ahí habla entonces cuando, o sea, los comerciantes tienen unos deberes. Y entonces el artículo 19 empieza a decir, bueno, cuando ya la persona tiene la calidad de comerciante, tiene estas obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Matricularse en el registro mercantil. Bueno, ya eso después ustedes lo verán en derecho comercial. ¿Sí? Entonces, esos deberes serían, digamos, lo general.
y las obligaciones ya como tal serían lo particular. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Es como más sencilla y más clara la definición. Bueno, miremos ahora el Código Civil. Artículo 1524. ¿Quién me ayuda con el artículo? ¿Y ahí lo ven? Sí, doctor. Artículo 1524. Causas de las obligaciones. No puede haber obligaciones sin una causa real y lícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida, la causa ilícita la prohibida por la ley o contraria de las buenas costumbres al orden público. Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. Nuevamente, por favor. Artículo 1524, causa de las obligaciones. No puede haber obligación sin una causa real y lícita, pero no es necesaria expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa del motivo que induce al acto o a contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria de las buenas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Ok. Listo, entonces miren que eso es lo que dice el Código Civil respecto a la causa de las obligaciones, ¿sí? Ahora, miremos que voy a compartir acá el texto. Y ya hablamos sobre esto. Ahí donde dice hemos mencionado, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quiere yo lo hago, profesor? Hemos mencionado la generalidad del derecho de obligaciones. Las personas naturales y jurídicas permanentemente generan y extinguen obligaciones. Usualmente, ellos pasan inadvertidos porque tales obligaciones sobreviven en los actos propios de la vida cotidiana. Tan solo un momento y sus consecuencias suelen ser irrelevantes. Nos referimos, por ejemplo, a la adquisición de bienes para el consumo doméstico o al transporte en vehículo público. Sin embargo, si en alguna ocasión adquirir bienes para el consumo doméstico o usar el vehículo, disculpe, profe, es que no me deja ver la que viene presente. Método de enseñanza apropiado del género de estudio debían analizarse de primer lugar la teoría general de las obligaciones. Cuando el estudiante sepa lo que es un acreedor y un deudor,
como se es acreedor y deudor y como se deja de serlo, podrá comprender inmediatamente y sin esfuerzos las teorías e ideas que no asimilan actualmente, sino en forma muy imperfecta y con dificultad. La experiencia es fácil de hacer. Tómese. Permíteme un momento que se me corrió. Que se corrió la pantalla. Por ahí va, ¿verdad? Sí, señor, por ser consecuencias irrelevantes. ¿Cuáles consecuencias irrelevantes? Nos referimos, por ejemplo, a la adquisición de bienes para el consumo doméstico o al transporte en vehículos públicos. Sin embargo, si en alguna ocasión adquirir bienes para el consumo doméstico o usar un vehículo público perjudicara la salud o afectara la integridad física, entonces la relación obligacional podría adquirir singular transparencia al entrar en juego todos los mecanismos de la responsabilidad. La contratación mayor es diferente. Un sofisticado contrato de enajenación o determinadas obligaciones de hacer o de no hacer pueden revestir trascendencia tan significativa que determinan la aplicación de diversas instituciones del derecho de obligaciones. El derecho de obligaciones, es por otra parte, se aplica a todas las ramas del derecho civil, llámese derecho de persona, derecho de familia, derecho de sucesiones o derechos reales, aunque sus preceptos, desde luego, están estrechamente vinculados a las denominadas fuentes de las obligaciones. Pero el derecho de obligaciones no se agota dentro del propio derecho civil, es mucho más amplio y se aplica en rigor a las demás ramas del derecho, trátese del derecho tributario, del derecho del trabajo o derecho mercantil. Este carácter general y la singular importancia de la teoría de las obligaciones ha inducido a algunos autores a decidir que ellas deben integrarse en la parte general del derecho civil. Quien con más énfasis adopta esta tesis es Marcel Taniol en el prefacio del tomo 2 de su tratado elemental de derecho civil, cuando expresa que si se quisiera organizar para el derecho civil un método de enseñanza apropiado a este género de estudios, deberían analizarse en primer lugar la teoría general de las obligaciones, cuando el estudiante sepa lo que es un acreedor y un deudor, cómo se es acreedor y deudor y cómo se deja de serlo, podrá comprender inmediatamente y sin esfuerzo las teorías e ideas que no asimilan actualmente, sino en forma muy imperfecta y con dificultad la experiencia. La experiencia es fácil de hacer. Tómese una después de otra. Las materias que el Código Napoleón preceden a obligaciones como el estado civil, el matrimonio, la tutela, etc. En cada página, en cada línea, tan pronto como se trata de comentarlas, nos encontramos con las palabras validez, nulidad, obligación, crédito, capacidad, prueba, autenticidad, condición, términos, etc. Es decir, con numerosas nociones generales que pertenecen a las teorías de las obligaciones. No vemos, pues, en la necesidad para explicar estas materias de recurrir a la teoría de las obligaciones. Este hecho es aún más evidente si se pasa de las sucesiones o donaciones, donde se trata el conjunto de los derechos patrimoniales y que están más estrictamente dominados por las nociones que dependen de las teorías de las obligaciones.
Por tanto, en la parte del código consagra las obligaciones se encuentran todos los textos que tienen el valor de principios generales del derecho, los cuales deben conocerse para comprender los demás. El propio Julian Boncanse, citado a René de Moux, expresa que la Ley General de las Obligaciones y Contratos es la ley esencial y fundamental de la legislación civil. Es la ley de todos los actos y de todos los instantes. Las otras partes del derecho vivificadas y fecundadas por ellas. Vivificadas. Conduce a la misma o de ellas se verifican constantemente, es un punto de partida y su fin. En ella se resumen los elementos de la sociabilidad humana. En los contratos encontramos la libertad moral del hombre, en las obligaciones, las obligaciones que resultan de la ley, la igualdad de los deberes sociales, en las obligaciones, la propiedad, en la transmisión de las obligaciones y de los derechos, la herencia y la familia. En nuestra opinión, teoría de las obligaciones está bien ubicada en el Código Civil de 1984. Lo esencial era que la materia se integrara en un libro especial a fin de presentar sistemáticamente reunidas y ordenadas las reglas referentes a la modalidad y efecto de las obligaciones. Este es el método que ha prevalecido en los códigos modernos y este es el sistema del código actual. Conviene aquí recordar que lo expuesto no constituye en modo alguno una crítica del Código Civil de 1936. Este código, como hemos expresado, agrupó ordenadamente las normas sobre las obligaciones, a diferencia de sus antecedentes del Código Peruano de 1852, que si bien organizó sistemáticamente lo relativo a la extinción de las obligaciones, no hizo lo mismo con sus modalidades, cuyas reglas se confundieron con preceptos relativos a los contratos. Y esta confusión era criticable por la razón señalada, ya que si bien el derecho de obligaciones se aplica principalmente a los contratos, que constituyen una fuente más fecunda, también se aplica a las demás materias del derecho civil y en general a las otras ramas del derecho. Deseamos aquí referirnos a dos temas vinculados al derecho de obligaciones que, en nuestra opinión, tienen importancia singular. El primero, la influencia del derecho romano en esta materia. Y el segundo, la evolución del contrato, el gran generador de obligaciones, su causa eficiente más generosa. El derecho romano conserva influencia considerable en el derecho de obligaciones. Ello se explica, según Raimundo M. Salva, por dos razones. La primera, porque las obligaciones y contratos constituyen la parte más abstracta de las instituciones civiles, aquellas cuyos caracteres difieren menos de un pueblo a otro, mientras que otras materias de derecho civil, como la organización de la familia, los regímenes hereditarios o las propiedades, tienen en cada país características y modalidades propias. Y la segunda, porque los jurisconsultos romanos, al elaborar la teoría de las obligaciones, alcanzaron un alto grado de sabiduría y de perfección. El tema, sin embargo, se ha presentado a controversias. Algunos autores sostienen que, evidentemente, existen considerables influencias del derecho romano en materia de obligaciones, pero que algunas instituciones han cambiado en forma sustancial. Simplemente manifiesta que el arrendador tenía conocimiento de otras direcciones distintas a las estipuladas en el contrato. Catherine. Me está llamando el profe, espera. Catherine, micrófono. Así, Marcel Pagnol y George Ripert
afirman que se ha repetido hasta la saciedad que las obligaciones representan la parte inmutable del derecho. Se estima que sus reglas principales son verdades universales y eternas. Esto es una ilusión. Es indudable que estas materias están menos sujetas que las demás a los efectos de las revoluciones políticas, que no escapa totalmente a ellas, aunque cuando sus transformaciones sean más lentas. Los tratadistas franceses modernos han errado al sostener tal idea, debido a que desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la teoría de las obligaciones ha sido reconstruida utilizándose material romano por Dumoulin, D'Argentré, Domac y Potier. Gracias a estas obras de restauración, el derecho les pareció hacer evidente una continuidad que, sin embargo, resulta históricamente falsa. Durante toda la Edad Media, la parte de Francia en que reinaba el derecho consuetudinario práctico en materia de contratos y obligaciones, un sistema original de fuente germánica, del cual pudiéramos decir que desplazó al antiguo derecho romano, aún en nuestros días. Después de restauradas las tradiciones romanas, el sistema del Código Napoleón guarda solamente un remoto parecido con las obligaciones y los contratos, tales como aparecían regulados en las instituciones de Gallo y de Justiniano. Además, desde 1804 se ha producido un nuevo movimiento avivado por la publicación del Código Alemán. En realidad, la teoría de las obligaciones no es más que la traducción jurídica de las relaciones económicas y morales entre los hombres. Por tanto, es forzoso que ha de sufrir las consecuencias de la evolución de esas relaciones. En primer lugar, notamos una marcada influencia de las ideas morales. Si bien la técnica de la obligación conserva mucho del derecho romano, no hay que olvidar la obra de los canonistas en la formación de la teoría de los contratos actualmente. En muchas cuestiones ardientemente discutidas, notamos la influencia de la regla moral esforzándose por ser reconocida como regla jurídica. Por otra parte, la transformación económica del siglo pasado, se refiere al siglo XIX, ha hecho surgir nuevas concepciones jurídicas o ha modificado la concepciones tradicional. Nótese, por ejemplo, la creciente práctica del seguro, vigorizando la estipulación en favor del tercero, los riesgos inherentes a la gran industria, transformando la teoría de la responsabilidad civil, las agrupaciones corporativas, resucitado la asociación profesional y creando el contrato colectivo. Aquí concluyen las expresiones de Planiol y Ripper. Lermit, por su parte, citado por el propio Julian Bonecais, espero que se pronuncie así, en la obra a la que nos hemos referido, señala que en las pandectas desarrollo de la teoría de las obligaciones, en las pandectas, el desarrollo de la teoría de las obligaciones dialéctico y filosófico. Correcto, sí, señor. La doctrina se ha confundido con las singularidades de las historias y nos han legado una mezcla de detalles indigestos, de principios siempre verdaderos, de sutilezas infinitas que aún nos embarazan. Pontier, en su excelente traité des Obligations, estableció un método, pero no la reforma de esta herencia histórica. Los redactores del Código Civil delinearon las explicaciones de Pontier, pero no trataron esta materia con
independencia filosófica, única capaz de aclarar aclararla. Así respetaron todas las galimatías obtusas de las obligaciones divisibles e indivisibles, dejando que la ley degenere bajo su influencia en una doctrina prolija y escolástica. Listo, está ahí, gracias. Bueno, de lo que dice el autor, entonces podríamos decir que las obligaciones nacen ¿dónde? ¿O dónde surgen las obligaciones? Desde Roma. Desde el derecho romano, ¿cierto? Supongo que ustedes son buenos romanistas, que ya aprendieron mucho derecho romano. Y recordarán que, por ejemplo, se caía en esclavitud por 3 circunstancias. Una era por las obligaciones que no se cumplían en virtud de un contrato, por nacer de una mujer en estado de esclavitud. Entonces, si la mujer es esclava, el hijo hereda la condición de la madre y nace siendo esclavo. O por ser capturado en una guerra, ¿sí? Entonces, recuerden que esa era otra forma de esclavizar. Entonces, después del Imperio Romano, ustedes recordarán que el Imperio Romano estuvo aproximadamente 10 siglos desde la fundación de Roma. ¿Recuerdan cuándo fundaron Roma? 753 antes de Cristo. Muy bien, Pedro Juan. Tienen más 0,2 en la nota del primer parcial. Gracias, doctor. Alejandra, ¿estás por ahí? Sí, señor. Para que me haga el favor y tome nota ahí el caballero Pedro Juan Bonet más un 0,2. ¿Vale? Bueno. Gracias. Entonces, muy bien, Pedro. En el año 753 a.C., dicen la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Hay un monumento que se llama Roma Lupa, donde hay en Roma, donde hay una loba amamantando a 2 niños. Entonces, eso es en honor a la fundación de la ciudad. Para los que no hayan tenido la oportunidad de ir todavía a Roma, pueden buscarlo por Google Earth y ahí buscan Roma Lupa y el monumento de Roma Lupa, donde está una loba con dos bebés amamantándolo. Entonces, desde el 753 a.C. hasta que vino la invasión de los bárbaros, de los germanos, lo que nosotros conocemos hoy como Alemania, y de esos pueblos del norte de Europa, que pues hizo que colapsara y se finalizara con el Imperio Romano. Después de eso, vino una influencia del derecho por parte de los franceses. Y ustedes de pronto recordarán a Napoleón Bonaparte, que es un personaje de la historia que uno ve en Historia Universal. Napoleón Bonaparte, que escribió su Código Civil, el cual pues estaba influenciado por esas ideas de la Revolución Francesa del 1789, que fue la toma de la Bastilla, más o menos hasta 1804 fue la revolución. Y Napoleón pues plasma ahí una cantidad de modificaciones a los conceptos de contratos y obligaciones que se traía del derecho romano. Y pues nosotros heredamos y tenemos una mezcla de algunas figuras del derecho romano, así como del derecho francés. Don Andrés Bello, que trajo y creó el Código Civil chileno y también el Código Civil colombiano, es una copia o está inspirado en ese Código Civil napoleónico. Entonces, cuando ustedes ven que dentro de nuestra estructura del Código Civil hay una diferenciación entre la tenencia y la posesión, por ejemplo, se ven cómo se aplican esos dos conceptos frente
digamos, a la cosa como tal, frente a la propiedad de una cosa. Y entienden cuando les digo la tenencia y cuando les hablo de posesión. ¿Sí tienen alguna idea? ¿Dos formas de adquirir el dominio, profe? Pues doctor, un tenedor podría ser el arrendador y el poseedor podría ser con ánimo de dueño, con ánimo Exacto, hablamos de señor y dueño. del poseedor cuando no tiene la tradición de la cosa. Dime, Caterine. No, profe, básicamente era pues lo mismo que decía Pedro, digamos, la interpretación que yo tengo es de que el derecho propio, o sea, la posesión es cuando lo que usted no se tiene la tradición y la tenencia es cuando por derecho, digamos, tengo un bien, un derecho real sobre el bien, así lo tomo yo. Entonces, cuando no hay la titularidad del dominio de la cosa, entonces hablamos de la posesión porque le falta el centavo para el peso, ¿sí? No tiene la tradición, entonces por lo tanto no tiene la titularidad del dominio. Y como en el caso de los inmuebles, entonces tendría que presentarse una demanda que se llama el usucapión, que es un término que viene del latín, del derecho romano, o prescripción adquisitiva del dominio o pertenencia, como se le conoce también. Entonces, en esos casos de la posesión no se tiene la propiedad de la cosa porque faltó la tradición. Mientras que hablamos de tenencia cuando no se requiere de la tradición de la cosa. Entonces, para los franceses, la propiedad no necesitaba o la tradición de la cosa valía solo con la entrega de la misma. Solo al entregar la cosa ya se perfeccionaba la tradición. De ahí que viene esa diferencia del derecho francés al derecho romano. Entonces, por ejemplo, si yo le vendo a Javier este celular, si le vendo este celular a Javier, ¿tendría que hacer alguna tradición? No necesariamente, o sea, Bastará solo de pronto, con la cosa. pronto no una solemnidad, pero sí es una, podríamos llamar que como una compraventa directa. No, no hay solemnidades. Ahora, de pronto Eso, no hay ustedes una ven en solemnidad. los medios que inventan, que tal, que el email, que no sé qué, eso no es ningún registro. O como el de las bicicletas tampoco. Si yo tengo una bicicleta y se la vendo a alguno de ustedes, no, la tradición de la cosa se hace solo con la entrega. Sí, no es que se va a llevar a que haya un registro. Por más que ahora estén diciendo y que hay un registro, que no sé qué. O sea, las La bicicletas tarjeta no de tienen propiedad, placa. porque le entregan una tarjeta de propiedad de la bicicleta y hay que pasarla. No, porque si tú tienes una bicicleta de esas monaretas, de esas viejas, de las de antes, incluso las nuevas tampoco. Pues si yo la adquirí Ni en la un de ahora. almacén, me entregaron mi tarjeta de propiedad. Factura. Si ya es Te dieron la independiente. factura. Te dieron factura. Que ya, la factura. que ya ahorita es muy fácil que se pueda debajo de un puente conseguir un celular o una bicicleta. Sí, esa es una forma práctica. Pero sí, hay cosas que hay que hacerle la parte solemne para que tenga una tradición. Solamente lo que la norma exige, y la norma lo exige solo frente a los vehículos y frente a los inmuebles. O sea, la norma no exige que los celulares tienen que estar registrados en tal cosa o que las bicicletas tienen que estar registradas en tal otra parte. No, eso es mentira. Trataron de hacerlo, pero no pudieron. O sea, eso es algo muy, muy dificilísimo. Es mucho más fácil con un vehículo, con una moto, porque el fabricante tiene que colocar unos números seriales en el chasis, en el motor, y entonces ya hay unos registros previos por parte de la autoridad y ya saben entonces, y es más fácil identificar que no hay falsedad de eso. Pero una bicicleta es muy fácil coger y borrar el número que le pongan en el caballo y ya. O sea, eso no es mayor cosa. Entonces es muy difícil que se pueda hacer sobre, por ejemplo, la bicicleta.
Dime, Jonathan. No, haciendo referencia el número de registro que da la bicicleta directamente lo ponen es para la garantía de la bicicleta como tal de la marca, ya sea cual sea la marca, más que todo es para ellos llevar el control de registro como tal. Lo digo por conocimiento de causa, soy ciclista y lo tengo, los códigos, pero yo siempre pregunté, pero ¿por qué a ti te entregan una tarjetita que te lo ponen a mano? Así como lo que están haciendo actualmente con las armas de fogueo, que te entregan supuestamente un salvoconducto, pero al fin y al cabo no es salvoconducto, sino un registro que es tuyo y punto. O sea, no pasa absolutamente nada más. Era lo que quería aportar. Ok, Juan Efraín iba a decir algo ahorita. Sí, señor, es prácticamente lo mismo. Actualmente, si usted va a comprar una bicicleta legal en un almacén, a usted le entregan su tarjeta de propiedad y en esa tarjeta de propiedad va registrado un número que regularmente va en la parte de abajo de donde va la cañuela de donde va la cañuela, o sea, los pedales. Ahí va El ese número centro. registrado y tiene que coincidir con la factura y con la tarjeta que le entregan a usted. Lo mismo, los emails. Pero es que los si celulares. Wilson te vende una bicicleta de esas que se usaba antes de carrera cuando Lucho Herrera o Fabio Parra por esas allá también- corrían en Europa, esas también el tienen Tour un de número Francia, eso. Esas también tenían un número registrado en la parte de la cañuela. Doctor, abajo en el pedal. si fue una bicicleta esa que estuvo en el Tour de Francia, eso valió un poconón de plata. Entonces, por monto, por capacidad, que sea una monoreta de esas de una chopper, una que estuvo muy de moda en un tiempo, pues sí, el valor es muy insignificativo, pero la que está hablando el doctor, ya eso tiene sus pesos. Pero no las de ahora, Tiene no un valor no significativo. la de Nairo, sino la de Fabio Parra, de Lucho Es una Herrera. reliquia. Eso es una reliquia y de museo. La de Don Chinche. Patrimonio, doctor. Pero en esos bienes, por ejemplo, no hay registro. No. Ahora, que la persona lo compró y tiene su factura y entonces la vende y entrega la factura al otro, es otra cosa. Pero no son bienes sujetos a registro. Como si ocurre, por ejemplo, con una moto, que hay que hacerle traspaso igual que un carro. Pero, doctor, entonces, ¿de dónde se basa la alcaldía y movilidad de que todas las bicicletas tienen que tener un número y actualmente están registrando todo tipo de bicicletas? Pero eso es ilegal. No. Eso es ilegal porque la norma no lo exige. La norma no lo exige. Si yo voy en una bicicleta vieja y me para un policía, se presume que la bicicleta es mía y él es el que tiene la carga de la prueba de demostrarme que yo no soy el dueño de la bicicleta. Igual que si un celular. Si tú cargas tu teléfono, se presume que el teléfono que estás cargando es tuyo. Sí, ni siquiera le pueden preguntar la factura, que ese es el cuento de ellos. Ni siquiera te puede decir el policía, muestre a ver el teléfono y tal y revisártelo. Si no tiene una orden judicial, no puede. Doctor, algo hoy que es más, el domingo pasaba ahí por la Boyacá con 1 de Mayo y en el puente habían varios policías pidiendo el celular para verificar el registro del email. Yo lo único que les dije, pues yo no cargo, no tengo, pero acá sí a todas las personas que iban pasando por ahí les pedían el celular. Eso es muy fácil, tú le tomas los datos, el del nombre del patrullero y tal, y le dices, voy a poner una queja en el Ministerio Público, o sea, en la Procuraduría, eso como mentarle la madre. Entonces, cuando ya tú les dices eso, entonces ya el man cambia el procedimiento porque eso es un procedimiento arbitrario. Eso como cuando tú vas en tu carro, o sea, según la lógica de los policías de tránsito, entonces tú no podrías llegar al aeropuerto y dejar a un amigo porque entonces ya tú eres una aplicación. O sea, eso es algo absurdo. Hablo con razón de causa, soy funcionario público, policía. Ese procedimiento lo he hecho. En el sentido no es necesariamente, como dice acá el compañero Juan Efraín, de quitarle el celular al ciudadano, no. Muy amablemente se le pide el favor que por medio de una aplicación no numeral, asterisco 06 numeral, él mismo digite ese número, haga como si fuera a llamar y arroja el email. Por un aplicativo que el policía carga, que es una PDA, que es un dispositivo PDA, ahí se verifica que si ese email
aparece el celular hurtado, no aparece hurtado, en caso tal que aparezca hurtado, pues se hace el procedimiento judicial legal que está estipulado. Pero Sí, como si la tú persona dices, no lo registró, baila. Pero no se debe entregar. O pueden y como, duplicarlo. El email como, es duplicable. Que el celular en ningún momento es manipulado por el policía, no. En todo el tiempo por el ciudadano. No, Pero profe, el email es duplicable. Porque no, al profe, el final email no no hay es. unas fuentes o no hay unas bases de datos como lo tienen, por ejemplo, las oficinas de registro de instrumentos públicos, que son No, unas profe, entidades públicas, ¿sí? O como las oficinas de tránsito. Sí, pero el policía en este cargo se carga un dispositivo PDA donde está un registrado y ahí aparece el email de este celular, del celular consultado, si sale hurtado o no sale hurtado. Y ahí tú sabrás que en la 13 con Caracas, ahí en el centro, le cambian el email a los teléfonos. Sí. no, profe, Sí, el pero en email no este se caso, puede cambiar. El email no se puede cambiar. Le crean otro email, pero el email no se puede cambiar. el email es el mismo y si aparece con una denuncia, en este caso a mí se me pierde, me hurtan el celular, yo denuncio, coloco la denuncia como tal formal, ese email aparece hurtado. Buenas noches, qué pena interrumpir ahí, pero así como ese compañero que es policía, también con causa de conocimiento, yo trabajé muchas veces con técnicos en celulares y el email sí se puede cambiar, se puede relacionar, se puede modificar, se puede extraer, Eso es todo lo manipulable, sí. manipulable, usted le puede, ni siquiera le puede cambiar todo el email, sino le cambia 2 números del email y ya se duplica con eso, o se modifica, entonces sí se puede hacer. Sí, de hecho ahí en la 13 con Caracas lo que no hagan ahí no lo hacen aquí en Colombia. Ahí le desbloquean teléfonos que uno traiga de otros países. O sea, ahí hacen maravillas, mejor dicho. Hasta iPhone. Jonathan, iba a decir algo. Sí, profe, también referente a ese tema, pero más que todo en el tema de el porte de la cédula, la sentencia T385 de 2019, donde los policías, aquí mi compañero, no pueden exigir de tal manera el documento de identificación porque ellos cargan ya un dispositivo móvil donde se pueden verificar la información, no pueden sancionarlo, no pueden hacerle absolutamente nada porque aparte de eso es inconstitucional porque en la Constitución no aparece que los ciudadanos debemos portar la cédula de ciudadanía. A mí me estaba pasando el puente que iba a hacer una diligencia y unos policías me pararon y yo tenía la cédula, pero quise comprobar para ver si ellos estaban cualificados, estaban capacitados referente a esta norma de que yo puedo decir que no se me quedaba que no tenía la cédula. El policía me empezó a agredir verbalmente, yo solamente lo dejé. Le dije, entonces ustedes mandan más que la Corte Constitucional, donde en la sentencia T385 del año 2019, ya el ciudadano no puede portar porque ustedes como autoridad tienen un dispositivo para la identificación, mientras que el ciudadano no se oponga a la verificación de su prontuario, bueno, todo el procedimiento, ahí ellos deben, si me toca ir al CAIO, si toca que ir, llamar a una persona, se puede demorar todo el tiempo del mundo mientras me puedan identificar. Diciendo esto es con base a lo que estaban hablando sobre el celular, que no es que a veces por desconocimiento de la ley, ellos se quedaron cuando ya yo les mencioné y entregué mi cédula, muy amablemente el otro policía se puso de todos los colores porque por el desconocimiento de la ley, yo dije, bueno, si quieren yo hago una llamada directamente a ustedes, a la policía directamente y les pregunto si ustedes lo capacitaron con referente a esto. Se pusieron, ellos estaban de verde, se pusieron más verde del uniforme. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos desconocen esa información de que nosotros los ciudadanos actualmente no podemos portar el documento de identificación. Primero, no está dentro de la Constitución que el ciudadano debe portar el documento de identificación, que es un deber de lo que estamos teniendo en la clase porque quise tocar esa parte De del hecho, deber y te voy a poner y otro ejemplo llevarlo. porque es así. También otro ejemplo. La policía no tiene facultades para meter preso a un migrante o para expulsarlo. Si captura a alguien que está en condición irregular, como el que están allá en Necoclí,
¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerlo a disposición de Migración Colombia, que es la autoridad migratoria. Y ese es el Y así procedimiento. pasa en Estados Unidos y en la mayoría de los países. Pero por lo general, doctor, siempre se toman esas arbitrariedades por la ignorancia del mismo pueblo y de las personas que no conocen los derechos. Pero eso Pero pasa sí en todos sabemos de lados. fútbol. Pero eso pasa en todos lados. Pedro, ¿iba a preguntar algo, decir algo? Sí, ese procedimiento que describía Alexander, pues es un procedimiento arbitrario. Yo no estoy obligado a darle mi número de email a un policía que me lo solicite. Además que esas bases de datos donde salen esas emails reportados, como usted lo decía, profesor, no existe registro para ese tipo de bienes. Entonces, pues son bases de datos que no tienen el aval de ninguna institución gubernamental. Entonces, pues sí, son bases de datos que existen, creadas por los operadores a mutuo propio, pero pues no tienen el aval de ninguna organización gubernamental. Y si a mí un policía me dice, déjeme ver su email, pues yo no estoy obligado a dejarle ver absolutamente nada. Y en el caso de la cédula, pues uno tiene el deber de facilitar su identificación, pero no de portar el documento. Es simplemente de entregar el Ahora, número con eso no estamos diciendo que hay que revelársele a la autoridad ni nada de eso. Simplemente es aclarando, por lo menos traje a colación eso porque sabía que existía el tal registro ese, pero eso no está como en un registro de tránsito. Sí, pero ese registro En no las tiene bicicletas absolutamente eso no es ninguna como el de legalidad. tránsito. Por más que la alcaldía quiera hacer araraca y no sé qué, eso no es un registro de tránsito. O sea, si yo voy a vender una bicicleta, ¿quién dijo que yo tengo que hacer un contrato de compraventa? Como si tengo que hacerlo si voy a vender un vehículo o si voy a vender una moto. ¿Sí? Uno vende una bicicleta, tome la bicicleta y preste la plata. ¿Sí o no? Eso no hay por qué hacer formalidades, que contratos y tal. Y si se hiciera entonces el contrato, tocaría ponerle una cantidad de formalidades, que el número del chasis, que no sé qué caso, que no las hay. Edilberto. Gracias. No, mira, quería hacer también un aporte al respecto y es que el desconocimiento de nosotros en muchas materias hace de lo que estamos hablando en el tema de las obligaciones y específicamente tiene que ver con la obligación que tenemos nosotros como ciudadanos de conocer muchas normas. Y precisamente una de ellas es lo que estaban hablando y es los comparendos. Los comparendos nunca son un título de valor. Los comparendos simplemente es eso, un comparendo. Lo comparece a asistir a, entre comillas, delante de un juez para que le digan si es culpable o no es culpable de infracción. Ejemplo, cuando uno va por una carretera y hay unos policías que hasta eso deben tener reglamento para estar tomando velocidades, deben tener con el detector de velocidades. Ese detector de velocidades, uno como usuario normal, pueda que me pongan el parte porque yo sí sé que iba a 110, listo. Pero yo puedo ir allá y pedirles el certificado de calibración de ese medidor de velocidad. Si no lo tienen, la prueba se cae, porque es una obligación, así sea una entidad oficial, que esos instrumentos deben estar certificados y calibrados. Si la ONAC no le dio la certificación, la medición que hagan con ese elemento no tiene peso de ley. Eso es algo que también está sucediendo por eso. Lo que dice Edilberto, alguien que me ayuda ahí en el Código Civil, artículo 9 del Código Civil. Artículo 9, doctor. Ajá. Ya se lo leo. Artículo 9. Ignorancia de la ley. La ignorancia de las leyes no sirven de excusa. Ya. Listo, gracias. Se presume que todos conocemos la norma. Todos. No puedo decir, no, yo no sabía que estaba prohibido tal cosa o que no se podía hacer tal cosa. Por ejemplo, según el Código Nacional de Tránsito Terrestre y Automotor, creo que la ley 769 de 2002,
no se podría parquear en la vía pública, porque dice que está prohibido parquearse en las vías principales y las secundarias. O sea, según la norma, nada más se podría parquear por allá en las veredas, allá en el monte, en las vías que son terciarias, según esa norma. O sea que en cualquier calle, el policía podría ir por él la multa, así no esté el prohibido parquear en la calle. Porque esa norma dice que no puede parquearse o estacionarse o abandonar el vehículo en la calle, en vías principales o secundarias. No importa que no sea una vía principal, igualito le aplicarían la norma. Traigo como colación esto, ¿por qué? Porque como vimos ahorita en el código no ha sido actualizado. O sea, y fíjense cómo van cambiando las cosas, cómo se va actualizando. El código tiene casi siglo y medio, es de 1873. O sea, tiene 148 años el código. Estamos en mora de actualizar el código. Entonces, cuando hablo de actualización del código, seguramente que tocaría también actualizar, por ejemplo, las fuentes de las obligaciones, porque no es lo mismo la fuente de las obligaciones cuando se redactó el código por don Andrés Bello a hoy, cuando hay una cantidad de nuevas situaciones por las cuales también se podría surgir obligaciones y que no están contempladas expresamente en la ley. Por ejemplo, si Gloria le presta una plata a Jennifer y entonces Jennifer le dice, no, tranquila, no es necesario que firmemos nada. Y entonces Jennifer no le devuelve la plata a Gloria. Entonces, ¿qué hace Gloria? ¿Le toca ir al mono de la pila o qué creen que puede hacer Gloria? Buscar testigos. Demandar. No, pero no hay nadie testigo porque nada más estaban ellas dos. Jennifer le echó la llorada a Gloria, estaban las dos solas, ahí nadie estuvo nadie estuvo ahí presente. Ahí se ayuda al mono de la pila. Esa plática se perdió o a llamar al de la moto. La palabra de una contra la de otra, profe. No hay nada. Francisco Javier. Pues, profe, yo lo que haría es citarlo a un centro de conciliación para que quede la evidencia de que realmente sí Exacto, se le prestó. muy bien, esa sería una forma, buscar la confesión a través de una conciliación, por ejemplo. Otra forma sería tratar de hacer un proceso monitorio. Y en el proceso monitorio, que está en el Código General del Proceso, también se busca el reconocimiento de una suma a través de la confesión y eso se hace ante el juez. Dime, Lilibet. Y profe, lo que usted acaba de decir era eso. Pues es la más opcional y la mejor decisión que podía tomar es esa. Por eso, entonces, viste, Gloria, que la plata no se va a perder. No es que esa plática se perdió, tendrías herramientas jurídicas para tratar de cobrar la plata. Entonces, si Wilson, por ejemplo, le va a consignar una plata a Jonathan en el banco y se equivocó en el número de la cuenta y resulta que la plata la recibió Javier. Javier no hizo ningún negocio con Wilson. ¿Ustedes creen que Javier tiene que devolverle la plata a Wilson o Wilson, ahí esa plática se perdió? No, sí se hace la trazabilidad de la investigación del número de cuenta quien fue el que pueda designar el pago de lo no debido, profe. Exacto, claro, eso lo vamos a ver más adelante en los cuasicontratos. Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de circunstancias o de situaciones también son fuentes de los contratos, son formas de obligaciones, perdón. Wilson iba a preguntar algo hace un rato. Sí, doctor, en el aspecto de que son estas de obras de arte, donde tiene que tener como que un título de que es poseedor de una obra de arte por el monto que se tiene, ese también tiene una trayectoria, una tradición. Pero una digamos tradición. que eso sería como una certificación, como un certificado que da el autor o el que está vendiendo la obra.
pues como ya la parte de valores donde ya se identifica que ya comprar arte también es una inversión y se genera ciertos, digamos así, ciertos beneficios en algunos aspectos. Eso tiene entonces también un certificado y se debe pasar al que la compre. Me imagino que de obligación. Edilberto, ¿iba a decir algo? No, señora, es me quedó prendida. Gracias. Ok, bueno, entonces, eso frente a la definición, al origen de las obligaciones, de donde, como ustedes lo dijeron al principio en sus definiciones, pues todas esas definiciones que dieron, pues están acertadas. Digamos que lo principal es tener en cuenta que las obligaciones son aquellas que nacen o se causan en virtud del acuerdo de voluntades o que por disposición legal, como por ejemplo vimos el ejemplo de alimentos, que es una obligación que le surge al padre respecto al hijo, ¿sí? Por mandato legal. O por ejemplo, el hecho de tener la obligación de declarar renta y pagar el impuesto de renta, ¿ok? Bueno, ¿ya vieron los foros? Todavía no. Sí, señor. Sí, señor, ya inclusive realicé el primero, ya pues el segundo ya lo Bueno, miré. tienen plazo de hacer los dos de aquí hasta mañana antes de la clase, ¿ok? Ok, doctor, gracias. ¿Cómo van con la conformación de los grupos? Creo que ya están. ¿Sí? Entonces pudieron ponerse de acuerdo. Sí, profe, ya, Sí, señor. ya están los grupos. Como buenos colombianos, difícil, pero ya. Listo, bueno, los felicito. Ahora más tarde o si no mañana temprano le envío a Alejandra los temas de los grupos. Va a ser sobre las clases de obligaciones, ¿sí? Entonces le diré a Alejandra, el grupo número 1, obligaciones tal, el 2 tal, y así sucesivamente, a los 6 grupos, ¿ok? Vamos a tener el espacio de toda la clase para hacer la exposición. Voy a repetir, ayer lo había dicho, pero por si acaso. El trabajo que me van a entregar es individual. Lo que va a hacer, digamos, en grupo, es la exposición. ¿Ok? La nota de la exposición también es individual. Dime, Juan Efrén. ¿Y para cuándo sería la primera exposición, doctor? Ya yo le voy a mandar ese dato a Alejandra de los números el grupo número 1 le toca tal tema, tal día, y ahí va la fecha. Listo, gracias, doctor. Va a ser después del primer parcial. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, mañana vamos a seguir hablando sobre las obligaciones y mañana, bueno, en algunas clases voy a colocar lecturas. Mañana vamos a hablar sobre la noción de derecho personal y obligación y los elementos de la obligación. Perdón, profe, ¿me repite el tema? Qué pena. Vamos a hablar sobre noción de obligación y elementos de la obligación. Los elementos que tienen la obligación, las obligaciones como tal. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos mañana. Profe, qué Dime. pena, buenas noches. Una pregunta, ¿tú subes esta clase hoy o mañana? No, yo creo que la subiré como el viernes o sábado.
Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Listo, bueno, antes de que se... Ya, permítanme. Abadía Oscar. Abadía Oscar. Acosta Denis Nicolás. Buenas noches, doctor. Profe Oscar sí estaba en la clase, yo lo vi ahorita, pero de pronto ya se acabó de salir. Ok. Ahumada Lilibet. Presente, profe. Ok. ¿Me puedo retirar? Sí. Ahumada Juliet. Juliet no está viendo la clase, ¿verdad? Alba Kevin. Profe, ella está retirada, ella no está en este curso. Ok. Presente, profesor. Ok. Anaya Brandon tampoco está viendo la clase. Arango Edna tampoco. Ávila Santiago. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ávila Cristian. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Vaca Jeffer. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Barajas Gloria. Presente, profesor. Ok. Barrera Jason. Presente, doctor, gracias. Ok. Barrera Jorge no está viendo la clase, ¿verdad? Bella Isaac Héctor. Muy buenas noches, profesor presente, señor. Ok. Beltrán Francisco. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bonek Arnold. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Bruce Camilo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Caicedo Nicole Sofía no está en la clase, ¿verdad? Caldas Nelson. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Calderón José. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Calderón Jamie Paola. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Camacho Julián tampoco está en la clase, ¿verdad? Castañeda Yuli. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Castillo Jennifer Yolima. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Cortés Gina no está en la clase, ¿verdad? Y Cruz Mariluz tampoco. Cubillo John tampoco. Cuervo Dalin Natalia. Cuervo. Estrada Bisney. Buenas noches, profe. Buenas noches. Estupiñán Juan. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Figueroa Javier. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gómez Paola. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gómez Carolina. Gómez Carolina. Profe, es que ya tiene problemas con el internet, es mi hermana. Acá estoy Ok. hablando, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. Ok. Gracias, profe. Granados Edelsi. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Guerrero Luz Marina. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gutiérrez Julián. Gutiérrez Julián. Gutiérrez Educardo no está en la clase, ¿verdad? Hernández Natalie. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Hernández Joilber. Buenas noches, profe.
Buenas noches. Herreño Yadí. Presente, profe. Ok. Ibáñez Oscar no está en la clase, ¿verdad? León Luis Ángel. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Londoño Judy no está en la clase. Presente, profe. Londoño Judy. Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? No, ¿Presencial, profe, jueves o virtual. viernes? Ok. López Alfonso. López Alfonso. Profe, él murió el semestre pasado. López Méndez Alfonso. Sí, No, señor. porque ayer me estaban diciendo que iba a estar virtual. No, señor. López María Margarita. ¿Murió de COVID o qué? Sí, señor, eso fue lo que nos informaron. Ok. López Diego no está en la clase, ¿verdad? Él era el sobrino del señor Alfonso y se tuvo que retirar pues en el momento que murió el señor Alfonso. Ok. López Ana Judith. Marriaga Valery. Marriaga no está en la clase, ¿verdad? Martínez Paula. Profe, disculpa, no me llamaste a mí. ¿Nombre? Judith López Sanabria. Judith, con C. Sí. Judith Carlina López Sanabria. Sí, claro que sí, me contestaste. Por favor, discúlpeme. Profe, Martín. buenas noches. Dime. Profe, es que tú me llamaste a lista, pero como lo último que nos dijiste fue que teníamos que ver el tema de noción de obligación para mañana y los dos foros, y te despediste, yo pensé que ya terminaba la clase y me desconecté. ¿Nombre? Dalí Natalia Cuervo Buitrago. De igual manera puedes validar que siempre estuve conectada. Cuervo. Sí, señor. Ok, listo. Gracias, muy amable. Feliz noche. Martínez Paula. Profesor, esa es mi hermana y en estos momentos tiene problemas de conexión. Ok. Méndez Angie Julien no está viendo la clase, ¿verdad? Méndez Breiner. Presente, doctor. Ok. Mesa Juan Efren. Doctor, era para recordarle respecto del horario para las clases presenciales y el aula de clase que le corresponde al grupo 12, si ya le han confirmado algo al respecto. No, mañana que me escriba en la tarde la monitora. En la tarde yo voy a estar allá. Ok, doctor, gracias, buenas noches. Montes Alexander. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Morales John Jairo no está viendo la clase, ¿verdad? Morales Damaris. Presente. Ok, Muñoz Tatiana no está viendo la clase. Murillo Mario. Presente, doctor. Buenas noches, compañeros. Ok, Numpaque Julia Andrea. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, Ocaña Yuslainis. Presente, buenas noches. Ok. Olarte Mario no está viendo la clase, ¿verdad? Paez Gerson. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Palencia Yurani no está viendo la clase. Pardo Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Pinzón Edward. No está viendo la clase. Pisa Julián. Pisa Julián Esteban. Puello Caterín. Puello Caterín. Quevedo Jesús.
Buenas noches, profesor. Pues yo estaba ahí, de pronto tuvo problemas con el internet, qué pena, doctor. Profe, buenas noches, no me llamó a mí. ¿Quién Pérez dijo, Jefferson. quién dijo que no lo llamé? ¿Nombre? Yo, profe, Pérez Jefferson. Pérez Jefferson, sí. Ok, listo, ya te quité la falla. Vale. Kitian Anderson. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ramírez Melba. No está viendo la clase, ¿verdad? Sí, señor, presente, profesor. Ok. Melba, ¿qué Señor. día vas a asistir? Los jueves, profe. Ok. Gracias. Rentería Daniel no está viendo la clase. Rincón Lina. Presente, profe. Ok. Roa Marla no está viendo la clase. Presente. Roa, ¿sí está? Señor. ¿Qué día vas a asistir? Pues Jueves. si puedo los 2 días, voy, pero primordial pues los jueves. Ok. Gracias. Rodríguez Norma. Rodríguez Norma. Ya no pertenece a este curso, profe. Ok. Rojas Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Ayela Vanessa no está viendo la clase. Rojas Edgar tampoco está viendo la clase. Romero María Cristina. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Romero Jader no está viendo la clase. Roncancio Michelle Daniela. Buenas noches, presente. Buenas noches. Saavedra Angie. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Sabogale Dilberto. Presente, profe. Ok. Salamanca Luisa. Doctor, presente, buenas noches. Buenas noches. Salamanca Cárdenas Wilson. Presente, doctor. Ok. Sánchez Alexis. Buenas noches, doctor. Ok. Sánchez Ligia. Sánchez Ligia no está viendo la clase, ¿verdad? Sánchez Diana. Buenas noches, profesor. Ok. Santiago Freddy. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Sequera Álvaro. No está viendo la clase. Solano Laura está viendo la clase. La señora ya tampoco. Ok. Solarte Wilmar. Presente, profe. Ok. Tobías Luisa. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Vargas Jesús no está viendo la clase. Sí, señor, presente, profe. Ok. ¿Qué día vas a asistir? Los 2 días, profe, jueves y viernes. Ok. Vasco Angie. Gracias. Sánchez, presente, profesor. Ok. Velázquez John Jairo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Vélez Marvin. Presente. Ok. Velosa Daniela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Villamizar Laura. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Zapata María Camila. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bonet Pedro. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Arias Nicole. Arias Nicole. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pérez Sandra Paola. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sierra Javier. Jonathan Javier. Él estaba, no sé qué le pasaría ahorita. Ok. Listo. Profe, buenas noches. ¿Faltó alguien?
Sí, señor profesor. Buenas noches. Sandy Barros. Primero dame tu número de cédula. 1047 Sí. 401 878. Barros, ¿qué? Barros Corpa Sandy Marcela. Número de teléfono. 310 851 9791. ¿Vas a asistir qué día? ¿Jueves o viernes? No, profesor, virtual. Ok. ¿Alguien más faltó? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Que esté muy bien. Ok, Catherine, yo te quito la falla. Feliz noche. Hasta mañana, profe.